Cárcel o bala. Esas parecen ser las propuestas de la derecha argentina que, parecería, están ganando el debate público sobre el tema inseguridad. Nos preguntábamos en Canal Abierto, formulábamos una hipótesis, si es que los progresismos, el progresismo, la izquierda en Argentina, una mirada más humana, no está pudiendo encontrar, digamos, una solución, si no son suficientes las alternativas que plantearon, si evade, relativiza el tema, o si está cayendo en el saco roto de una sociedad que lo único que espera, lo único que le interesa son enunciados urgentes y facilistas. Buenos Aires, Argentina. Bueno, aunque parezca evidente, la temática de hoy, en hipótesis, es seguridad, inseguridad, derechos humanos y varios temas, ¿no?, que se relacionan con estas problemáticas y discusiones, y nos acompañan para charlar sobre la cuestión, problematizar, encontrar algunas respuestas, si es posible, y armar nuevas hipótesis. María del Carmen Verdú, ella es abogada, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi. Gracias por acompañarnos, María. No, gracias por la invitación. Bien. Y Sabina Frederick. Sabina es antropóloga, investigadora, docente universitaria, fue ministra de la Nación hace no mucho tiempo, hasta hace no mucho tiempo. Gracias por acompañarnos, Sabina. No, gracias a ustedes por la invitación. Bien. A ver, más que hipótesis, pregunta que formulé antes, ¿les parece que sucedió esto? ¿Qué está pasando? Digamos, primero, si es que de verdad la derecha está imponiendo su agenda, si es que eso está sucediendo, y si está sucediendo, ¿qué pasó con los progresismos en la izquierda en Argentina que no pueden dar esa disputa? Mira, quiera, me sí. parece que es correcto la forma en que vos lo planteabas en la introducción. Es un tema en el que venimos perdiendo el debate, pero lo venimos perdiendo primero por todo el aparato mediático hegemónico que funciona como caja de reproducción y de amplificación, cuando no de gestación, de ese tipo de discursos hiperpunitivistas, manoduristas, etcétera, pero jugando con algo que sí es responsabilidad de todos nosotros y nosotras, que es la falta de difusión y de masificación de algunos datos que dejan en ridículo muchas de esas afirmaciones. Por ejemplo, vivimos durante los primeros meses de la cuarentena, de la pandemia, todo ese ametrallamiento de que la liberación masiva de presos. Hasta el propio Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, del que no se puede sospechar que sea miembro de la Cuarta Internacional o simpatice con Correpi, tuvo que salir a decir, señores, hemos liberado en estos 6 meses menos del 30% de personas que se liberaron en el mismo periodo del año anterior sin pandemia, porque como estuvieron cerrados hasta los juzgados de ejecución, ni siquiera salieron los que cumplieron la condena. Claro. Entonces, son datos absolutamente falopas, y sin embargo, al día de hoy, incluso me ha pasado y lo he discutido, trabajadores de prensa, periodistas de medios piolas o composiciones piolas, te plantean el tema diciendo vamos a discutir la liberación masiva de presos. Digo, bueno, discutamos los cuernos de la luna, porque es exactamente igual de verosímil. Y lo mismo sucede con todo el resto de los temas. No vamos a discutir que existe una situación preocupante en materia de lo que hoy se llama seguridad ciudadana. Antes nos referíamos a los delitos específicos, o sea, la idea de seguridad ciudadana aparece, desembarca como paradigma de organización de la política represiva estatal allá por fines de 1997, y no es un fenómeno argentino, fue un fenómeno mundial. De hecho, hay libros escritos como Las cárceles de la miseria que analiza cómo se desarrolla eso en el Reino Unido, por ejemplo, mucho tiempo antes, y cita el ejemplo de cómo está desembarcando en Argentina. Pero lo cierto es que si vamos a los números concretos, dos datitos cortos, y con esto le pasamos el micrófono a Sabina, porque lo de la pelota no la tenemos. Conseguimos una. Si comparamos cantidad de personas detenidas en cárceles federales y provinciales en 2001 con la cantidad actual en las mismas unidades penitenciarias, no voy a decir las cifras porque no las tengo en la cabeza, están publicadas en el último informe de la actualización del archivo de casos en la página de Correpi, correpi.web, archivo cumplido, pero estamos hablando de prácticamente 10 veces más. ¿Aumentaron 10 veces más los delitos más graves que son los que ameritan la carcelación? No.
bajaron. Porque si tomás el homicidio, y en el homicidio no hay posibilidad de hacer trampa con los números, porque hay un cadáver, hay una causa penal, termine como termine esa causa penal, de un porcentaje de 8.6, creo que era en 2001, cada 100.000 habitantes de homicidios, que ya era bajo continentalmente y mundialmente hablando, en 2021, que es la última medición que pude encontrar, no sé si quizá vos tenés alguna posterior, había bajado a 4 punto algo, o sea, a la mitad. Y tengo el doble de personas presas. ¿Por qué? Y, por ejemplo, la última persona que murió en una cárcel federal en la ciudad de Buenos Aires, en Devoto, un muchacho chileno, 25 años, hace 2 semanas atrás. ¿Sabes por qué estaba preso? Tenía una condena de cumplimiento efectivo a 2 años de prisión por encubrimiento, o sea, por comprar un objeto robado. En este caso era un auto. Había comprado un auto y resultó que era un mellizo. Lo condenaron por encubrimiento porque debió darse cuenta que los papeles eran truchos. O sea, no es el que robó el auto, ¿sí? Sí. Compró un auto que no tenía los papeles en regla. 2 años efectivos. ¿Por qué tenía que estar presa esa persona? Y terminó muerto en un calabozo de Devoto. ¿Es así? Sí, yo creo que lo que plantea María Carmen es así. Yo creo que perdimos la discusión en muchos temas, no solo en el tema de seguridad e inseguridad. Creo que toda la agenda se corrió a la derecha y en temas de seguridad, que es el lugar en donde el Estado puede mostrar su fuerza, ¿no? Legítima o no, legal o no, es un espacio en donde rebota más, me parece, el discurso de la derecha y las políticas de derecha. Pero yo creo que sí, creo que efectivamente en estos 20 años ha habido un crecimiento de lo que se llama punitivismo, porque efectivamente la población penitenciaria pasó de 125 cada 100.000 habitantes en el 2001-2002 a 240 cada 100.000 habitantes. O sea, se duplicó en 20 años, con lo cual hay muchísima más gente presa. O sea que ese enunciado de la puerta giratoria no ese enunciado es falso. Claro. Obviamente hay personas que, o menores en muchos casos, que por hurtos no pueden quedar presos y no deben quedar presos, porque sabemos que además las cárceles, como decía María Carmen, no solo la gente se muere porque no tiene atención médica, la atención médica que debe, sino además porque sale peor de lo que entró. Claro. Y tampoco está toda la vida en la cárcel. Entonces, esa idea de la puerta giratoria y el pensamiento de que la gente se tiene que pudrir en la cárcel, que es lo que normalmente la gente cree, no ocurre, por eso se ponen muy nerviosos cuando la gente sale. Pero la gente sale porque finalmente llega un momento que cumple con su condena y queda liberada. Pero también quiero retomar esto que dice María Carmen, que para mí es un elemento central. En temas de seguridad o inseguridad no tenemos datos objetivos de los que todos convengamos que son los datos objetivos con los que medir las políticas que efectivamente redundan en una mejora o en un empeoramiento de la seguridad. Entonces se puede decir cualquier cosa, y reverberar, ¿no?, en los medios, que eso parece la verdad. Cosa que no pasa en otros ámbitos. En el ámbito económico vos tenés datos objetivos que permiten tasa de desempleo, INDEC, PBI... ¿no? Sí, el INDEC. Por ejemplo. El Ministerio de Seguridad tiene datos. El dato de homicidios, como dice María Carmen, es el más objetivo, porque un muerto es un muerto. Y efectivamente baja. La tendencia es a la baja, cosa que no pasa en otros países de la región, como en Chile, Uruguay, etcétera, o Estados Unidos, que tiene 6 cada 100.000, nosotros tenemos 4 cada 100.000. Entonces, nos falta eso para también mostrar que las políticas de seguridad, aunque sea por pocos periodos que se desarrollaron durante estos últimos, digamos, 20 años de democracia, no digo 40 porque el tema del delito no tuvo la dimensión que tiene hace 20 años antes, ¿no? No tenemos elementos objetivos para poder evaluar las políticas. Entonces, la narrativa gana cualquier cosa, cualquier demostración. Y en ese guiso estamos, ¿no? Claro. De hecho, nosotros muchas veces estamos acá en el laburo, tenemos atrás unas televisiones, ¿no? Y al mediodía por ahí está prendido algún noticiero. Y lo que vemos es un noticiero casi completo de hechos delictivos, pero así, ¿no? Digamos, son cámaras de seguridad y de pronto, ¿no?, genera una angustia, genera la sensación de que eso está sucediendo todo el tiempo. Y es verdad que quizás los datos no estén teniendo esa correlación. No obstante, cuando se le plantea este argumento, ¿no?, en su momento se planteó de una manera un poco interesante, un poco inteligente, ¿no? Se habló, alguien que te presidió hablaba de una sensación, ¿no?
Sí, que me presidió y que me sucedió. Bien. Lamentablemente. Bien. Digamos, ¿no? Muy poco feliz esa cuestión de sensación de inseguridad, porque es decírselo a alguien que quizá le roban el celular y lo muelen a palos si es que no lo matan en la parada del bondi en un barrio pero humilde. déjame agregar algo que me parece sí importante, porque es cierto que para poder reducir las situaciones de robo, hurto, crecientes, que afectan sobre todo a los sectores populares, que tienen que ir a trabajar, tomar el colectivo, el tren, etcétera, también tiene que tener una sociedad más equitativa. Y lo que ha pasado en los últimos años es que eso empeoró, con lo cual también tenemos esa contradicción. Hemos tenido gobiernos progresistas que durante buena parte de su gestión han mejorado las condiciones de desigualdad, luego no, y venimos de unos años muy complicados y eso hace que el problema se agrave, con lo cual también es cierto que es difícil de resolverlo. Vos podés bajar la tasa de homicidios, pero tener una incidencia de esto que la gente vive todo el tiempo, que se tiene que cuidar, que por ahí por robarle un celular termina muerta, como pasó con la chica de Lanús, que es un tema que hay que atender, ¿no? A ver, digamos, te lo consulto porque también cumpliste esa función en su momento. Digo, muchas veces lo que se escucha cuando van a un barrio después de un hecho es más policía, ¿no? Piden más gendarmes en los barrios, sobre todo más populares, digamos. Y pareciera que hay como una necesidad de eso. Recuerdo como debates de cuántos gendarmes habían llevado, ¿no? Y vos decías, bueno, no necesariamente es una cuestión de cantidad y de saturar con policías la calle. Y después por ahí no hay una relación de que quizás sean esos gendarmes o esa policía saturando las calles y tratando de dar una imagen o de vender algo, los que terminan con los hechos que María del Carmen, ¿no? Digamos, con los propios vecinos que quizás estaban pidiendo, ¿no? Esa contradicción y no ver la línea causal, ¿no? De una cosa y la otra. Sí, efectivamente, esto que decía Sabina de la ausencia de datos oficiales hace que para Correpi haya sido una tarea y siga siendo al día de hoy central dentro del conjunto de nuestra militancia cotidiana la construcción del archivo de casos, donde desde hace ya más de 30 años tratamos de registrar todo hecho que causa la muerte de una persona por responsabilidad estatal en cualquiera de sus modalidades. Perdón, y sin importarlo el gobierno, ¿no? Porque digamos, en este caso hay que reconocerlo. Nos remontamos al 10 de diciembre del 83. Por eso, digamos, la de Correpi no discrimina. Bueno, si algo no se puede cuestionar a Correpi es precisamente que no le hayamos señalado con el dedo cada hecho represivo a cada gobierno, desde Alfonsín hasta acá, y bien lo sabe Sabina, que, vale decirlo, es la única ministra de Seguridad de la historia argentina, o de sus antecesores del Interior, cuando la Secretaría de Seguridad estaba en Interior, que convocó a Correpi a una reunión de trabajo para ir con el archivo a decir, bueno, a ver, ¿qué proponen ustedes? Increíble, ¿no? Digamos, que no haya habido como una relación ahí, un diálogo, cuando menos escucharlo. Debut y despedida. Una reunión, pero además no una reunión protocolar con las masitas, los sanguchitos y el cafecito para la foto, sino una reunión en una mesa como esta, de trabajo, con todos los papeles, con nuestras propuestas, y que las discutimos una a una, y que, ojo, algunas las tuvimos que tachar, porque en la semana previa ya las había tomado, las derogaciones de los 6 protocolos Bullrich. Otras las tomó en los meses siguientes, como el protocolo de detención de personas LGBT en febrero, creo que fue. Y una que es clave para nosotras y nosotros, porque es nuestro primer punto de reclamo en la agenda antirrepresiva, vinculada con el gatillo fácil, que es la prohibición del uso del arma reglamentaria fuera de servicio, cuando están de civil, que Sabina la tomó respecto de una fuerza, la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Porque Bullrich, por ley, la Policía de Seguridad Aeroportuaria no puede usar armas fuera de servicio. Lo que hizo Bullrich fue derogar eso y habilitarlos al uso, y hubo casos de gatillo fácil. Exacto. Bastó, no eran muchos, porque la Policía de Seguridad Aeroportuaria es la más reducida y además tienen un espacio de cumplimiento de sus tareas reducido a los aeropuertos y aeródromos, pero todos los años teníamos 3, 4, 5 casos de gatillo fácil de civil con el arma reglamentaria. Desde marzo de 2020, no me acuerdo la fecha, pero fue una semana antes de la cuarentena, a hoy no registramos un solo caso de PSA. Y otro dato, que esto no lo he charlado todavía con Sabina, porque es información haciendo ya el análisis de estos 3 años y 10 meses, hay un descenso importante de los casos de gatillo fácil de las fuerzas federales
exclusivamente por la medida que ella tomó de volver a la legislación anterior con los protocolos de actuación. No podés disparar en cualquier circunstancia. Chocobar no es un héroe nacional. Chocobar debe ser condenado por el homicidio que cometió, como está condenado. Bien. Sí, ahí hay algunas cosas que, bueno, efectivamente nosotros tuvimos ese como un objetivo y veníamos también con una perspectiva, producto también de la investigación, porque la investigación, yo no estoy de acuerdo en dividir academia de política. Yo creo que la investigación científica tiene que servir para mejorar las políticas públicas. Otro debate que se está dando en este, ¿no? Que es clave, no es que hay ciencia obviamente es básica que no tiene ninguna capacidad de derramar en política pública en lo inmediato, pero sí en el futuro. Yo soy una defensora de eso y creo que nosotros los científicos tenemos que saber cómo hacer para dialogar con las políticas públicas y quienes son políticos toda su vida también con la ciencia. Pero a partir de nuestras investigaciones, una de las hipótesis de trabajo, hablando de las hipótesis de trabajo, es que a las fuerzas de seguridad también hay que cuidarlas. Claro. Porque toda la política esa de sacrificio, sufrimiento, extenuación y toda la serie de cosas que muchas veces son propias de la institución, no solo de la conducción política, que además las usa a la fuerza para convertirlas en chivos expiatorios de las decisiones que toma, también eso ayudó a que bajara el nivel de letalidad. Y nosotros nos ocupamos especialmente durante la pandemia, que desplegamos a todo el personal en la calle y no tuvimos prácticamente incidentes, salvo 2. Uno en la Cava, que terminó con más gendarmes heridos que vecinos, por suerte, y otro en la 1114. Los chicos cantando el himno. Los chicos cantando el himno. O sea, fueron los 2 únicos incidentes que ahí cambiamos las medidas. Entonces, fuimos también con un conocimiento de cómo hacer para bajar la letalidad. Ahora, quiero agregar algo. Sí, por favor. Esta idea de más policías, más seguridad, es en parte falsa. Más policías expuestos son más riesgos también. Y son policías que están expuestos ¿para quién, perdón, para la ciudadanía. Ajá. Entonces, es cierto que la ciudadanía necesita tranquilidad y eso le da tranquilidad. Pero da tranquilidad porque la política tampoco ofrece otra cosa alternativa. Entonces, solo la variable es más cámaras que son importantes, ayudan a esclarecer hechos. No digo que no estoy en contra realmente. No funcionan, jamás funcionan cuando es un gatillo fácil. Bueno. Ahí no andan. Entonces hay que mejorar el uso de las cámaras. Hay que poner, sí. Porque además la policía fuera de servicio es una policía que actúa desprofesionalizadamente. No actúa profesionalmente, actúa sin uniforme, sola, sin comunicación con otros. O sea, es un factor de riesgo. Pero yo creo que una de las cuestiones claves es empezar a ofrecer otros métodos de control digamos, de los mercados ilícitos, que fue uno de los temas que conversamos en este conversatorio del cual hablamos hace un rato, que se amplían en Argentina. En Argentina tenés un 40% de la gente que vive de la informalidad. Mucha de esa gente vive también de comercialización de productos ilegales. Sí. Y esos productos ilegales después se venden. Ahora, el Estado hace muy poco con eso. Muy poco, con el tema de los celulares. La verdad que hace muy poco. ¿Sabes qué? Ese era uno de los temas que tenía anotado, ¿no? Porque charlábamos acá antes de la entrevista con los compañeros, decíamos, el tema del robo automotor también es uno de esos delitos que quedan registrados, ¿no? Tema seguro. Y yo recordaba, ¿no?, que hace muchos años quizá era más fácil, por ejemplo, que alguien desaparezca un auto o lo haga desaparecer. Hoy no podés. Hoy no se puede. Hoy no podés, salvo que alguien esté mirando para otro lado. Por eso, digamos, y tiene que ver probablemente con que ahí había un negocio que era malo para las aseguradoras, ¿no? Digamos, o quizá tuvo ese respaldo. No sé si esa lógica. No, pero hubo medidas que tomó el Estado donde vos tenés todo está grabado, las autopartes están grabadas. Entonces lo que se hizo por una decisión del Estado fue controlar las autopartes. Y eso hace que se reduzca el delito porque, digamos, vos apareces con una autoparte robada que está grabada y no la puedes vender en ningún lado. Claro. Con el celular eso no pasa. Eso te iba a decir. Porque, digamos, y es mucho más fácil de rastrear que un auto, convengamos. Más fácil, y de robar también, ¿no? Y ahí evidentemente no hay un negocio, como sí lo había con las aseguradoras, con, digamos, controlar el robo de autos y la comercialización de autopartes. Quizá no haya un negocio, y es loco que si no hay un negocio, digamos, no haya una política activa, ¿no?, inteligente. Así funciona el mundo, se llama capitalismo. Ingenuo me está diciendo Carmen, lo entendí. Sí. Digamos, pero bueno, ¿se podría? ¿Cómo se podría? Mira, sí, volviendo a lo que planteabas antes del tema de la militarización de los barrios. En la esquina de mi casa hay un policía de consigna permanente 24/7 porque nos instalaron un restaurante coqueto que contrató el servicio adicional. Claro. 2 a 3 veces por semana los autos estacionados en mi cuadra aparecen sin la goma. ¿Y el policía?
No puede hacer nada porque está vigilando O sea, el o restaurante. sabe cuándo tiene eso, que ¿no? mirar para Claro. otro lado, o no es esa la solución, o me No, estoy no. perdiendo de algo que no entiendo. No, además la Policía de la Ciudad compró el modelo de la vieja Policía Federal, donde vos tenés personas que están casi privatizadas en el servicio de seguridad porque Claro. son contratadas para ser adicionales, entonces lo único que puede hacer ese policía es Llamar. vigilar ese lugar. Ah. Pero si pasa algo en la esquina, no puede hacer Bueno, nada. Pero lo que Solo decís de la tendría que policía de llamar la a ciudad es clave. Y dicho sea de paso, aprovecho que acá está el libro La Gorra de Eduardo Silveira, gran amigo y compañero, que justamente trata toda la historia, el prontuario de la policía de la ciudad. La policía de la ciudad sirve para justamente sacar algunas conclusiones que dejan de ser hipótesis cuando las comprobás a través de los hechos. Yo decía recién, datos del archivo de Correpi, cualquiera puede entrar, agarrar el listado de los 8.701 casos publicados, los que ampliaremos obviamente con la actualización a fin de año, fijarse qué fuerza interviene en cada caso, qué resolución tuvo la causa judicial, calcular por año, por gestión, por lugar, por edad, por género, por lo que se le ocurra. La policía de la ciudad tiene 7 años, más o menos, desde el 1 de enero de 2017 está en la calle. Metropolitana más federal, la parte de comisarías, ¿no? Dejando fuera los cuerpos especiales y las delegaciones provinciales. Es la fusión de lo peor de cada una. O sea, ¿qué aportó la vieja metropolitana? Una lógica bélica en control del espacio público, en movilizaciones, manifestaciones, situaciones de conflicto o de protesta social. Los habíamos visto con la metropolitana, Parque Indoamericano, el barrio Papa Francisco, etcétera, etcétera, Y hace etcétera. poco con El Facundo manejo, Morales, ¿no? pero Claro. eso ya es policía de la ciudad. Sí, sí, por eso. digamos, esa Eso ya acción. es policía de la ciudad. La metropolitana aportó esa experticia en un despliegue bélico que incluso en alguna causa como la que tuvimos por los trabajadores de prensa que fueron heridos con bala de plomo en la represión de la Sala Alberdi, el día que fue elegido el Papa, el 13 de marzo de 2013, en esa causa pudimos aprender de los propios testimonios de los policías que describían el operativo, cómo era ese funcionamiento de las BRI con todo su mecanismo francamente militar. Nunca visto en ninguna otra fuerza policial del país. ¿Qué aportó la Policía Federal? El manejo territorial, los operativos de control territorial en los barrios, esa saturación, la experticia en el hostigamiento, el verdugueo al piberío, al raro, al diferente, a las disidencias y por supuesto los manejos de la caja, porque venía con 200 años de experiencia en el tema. Ahora, si vos tomás, recién yo decía bajaron relativamente, pero se nota, 140 a 80 es la relación entre el último año de Macri con las fuerzas federales y el último año de Fernández con las fuerzas federales, los gatillos fáciles a manos de fuerzas de seguridad federales. ¿Qué pasó con la policía de la ciudad? Hoy es la policía con el índice de letalidad más alto. elevado del país. Le pasa el trapo a la bonaerense. Y ojo, la bonaerense la está dirigiendo Berni. Mucha diferencia con la de Vidal no tiene. Yo lo puedo decir, ella no. Sabina no lo puede, Yo sí no- lo podrá decir, pero digamos... Es amigo de ella, no mío. No. Tengo muchas diferencias. pero Se ese es un- notó Ideológicas, durante sobre toda la todo. gestión. Ideológicas. Sabemos que lo ha sufrido. Sabemos que lo ha sufrido. Pero objetivamente vemos que con menos de 25.000 efectivos como Sí. tiene la policía de la ciudad y más de 100.000 como tiene la bonaerense, si vos tomás el total de hechos en el mismo periodo, en el mismo lapso, y haces un índice para comparar sin que sean peras y manzanas, es 4 veces más letal la policía de la ciudad que la bonaerense, en un ámbito territorial muchísimo más reducido y con muchísima menos población, porque anda a comparar la población, incluso contando la gente que viene a trabajar desde fuera de la ciudad, con la población, no ya de la provincia, del conurbano. Sí. Yo creo que hay otros motivos también por los cuales la demanda de mayor cantidad de efectivos, ya sean, sobre todo gendarmes, porque son los más confiables. Preguntale a Santiago. Pero bueno, socialmente porque son los que se piden en general. Cuando Claro. uno los Sí, llama sí. al Ministerio de Seguridad no te piden policía Yo federal. te piden- confieso que los convoco cuando me puedo elegir
un cuerpo para que haga las pericias que tiene que ser una fuerza de seguridad, no puedo contratar una universidad. En las causas penales siempre prefiero gendarmería porque son los científicamente más preparados. Pero bueno, la demanda es esa. Yo creo que las personas, nuestros compatriotas, necesitan el control del espacio público hecho por las fuerzas de seguridad. O sea, yo creo que la Argentina lo que hizo fue perder capacidades del Estado, no capacidades directas, ¿no? Es decir, todas estas críticas que hoy hay a los problemas que hay en la educación, en la salud, ¿no? A la pérdida del trabajo asalariado, ¿no? A la poca gente proporcionalmente. No tenemos un desempleo bajísimo, pero tenemos una cantidad de gente enorme que trabaja, gente asalariada que no alcanza el sueldo. Sí. Y gente en el mercado informal que no tiene ninguno de esos derechos. Sí. Entonces, ¿cómo vos podés sentirte protegido si no tenés esa protección básica que hace 30 años te daba el Estado? Entonces, ahí hay algo de la demanda que está corrida. O sea, hay una parte que es inseguridad real, a la gente le roban en la calle. Y otra parte que es una inseguridad que tiene que ver con la pérdida de protección del Estado. Esto que mencionás, Sabina, me recuerda, me dirás, por ahí tiene un nombre esa teoría, ¿no? Esta cuestión de que si hay un tren que está en buen estado, en general se lo vandaliza menos, ¿no? Como que todos entendemos que... Es la de la teoría de la ventana rota esa. Es claro, bien. Sí. Cuidado. Bueno, pero pareciera funcionar, ¿no? Porque antes hablamos de alguna institución, de una universidad, por ejemplo, que está hecha pelota, vos vas y la grafiteás. Más en términos de la desprotección que tiene nuestra población. Claro. La desprotección que antes venía por el lado de... una serie de servicios que de hecho uno tenía por ser asalariado, por estar vinculado a alguna comunidad, por poder no sé, pagar el club, por poder hacer un montón de cosas que hoy no podés hacer. Entonces, la seguridad, ¿no? Obviamente tiene datos objetivos, porque el celular se lo roban a la gente. Yo conozco gente que todo el tiempo tiene problemas con el celular. Se suma a este problema. Y la demanda aparece como una demanda de ponerme un policía que yo me siento seguro, cuando el problema de inseguridad real vinculado a delitos, como decía María del Carmen al principio, antes hablaba de crimen o delito, en realidad lo tenés que resolver sacando policía de la calle y ponerlos a trabajar en investigación criminal. Si vos ves la cantidad el porcentaje de los detenidos, todos estos detenidos en estos 20 años, la mayor cantidad es por flagrancia. O sea, gente pescada en la calle, no hay investigación criminal. Estás agarrando el perejil que sí puede robarte un celular, pero... Cuesta mucho explicarle cuando intercambiamos con gente de otros países que laburan esta temática, cómo es que no tenemos una policía judicial. Que asista, digamos, o sea, el mismo policía, ¿no? Que yo veo en la esquina en ese restaurante es el mismo policía que después, cuando está de servicio, va a hacer las pericias. Tenemos en Argentina, en Gendarmería, en Policía Federal, en la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en la prefectura por ahí menos porque está menos especializada, pero tenemos la verdad que gente que sabe hacer las cosas bien, son buenos investigadores. Claro. Pero ¿qué hace la institución? Como hay demanda de policía en todos lados, los tira a la calle. Los tiene que tirar a la calle, entonces los saca de la investigación, los mete... El mejor médico forense y perito balístico, porque tenía las dos profesiones de la gendarmería, que yo lo conocí con las pericias por la muerte de Tito Saldaña, el preso ahorcado en Villa Ramallo después del asalto al Banco Nación, año 99, y que muchas veces vino a declarar en juicios nuestros de Correpi porque era el que dirigía toda la investigación pericial. Un día lo llamé para hacerle una consulta justamente por una pericia que estaban demorando en entregar y me dice, disculpe doctora, pero estoy patrullando Lomas de Zamora. Claro. O sea, ¿cómo puede ser? Bueno, eso es un problema serio y no lo estamos atendiendo, y eso hace que mercados ilícitos, por ejemplo, de celulares, o inclusive lo que está pasando ahora con las cuevas, con el lavado de activos, no se puedan atender porque el personal policial que sabe de eso, que no es mucho, hay que aumentar la cantidad de gente, mejorar su formación, está hoy ahí y hoy teniendo que patrullar cualquier otro lugar. Cuidando presos. Porque las comisarías, precisamente por esos números, están estalladas las cárceles, entonces tenés una situación en la que las comisarías de todo el país están absolutamente estalladas de gente que no tendría que estar ahí porque no tendría que estar detenida, o de gente que no tendría que estar ahí porque tendría que estar en un penal con posibilidad de
tratamiento penitenciario, que es trabajo, estudio, atención médica, psicológica, etcétera, y no en un calabozo donde una vez por día le permiten salir para ir al baño porque hay un solo baño que es el mismo que usan los policías y los presos. En Ciudad de Buenos Aires los datos son espantosos. Sí, fue tremenda la cantidad de gente que está afectada. Quiero meter un bocadillo sobre el tema Maldonado, porque yo creo que también es un ejemplo de la mala conducción de las fuerzas de seguridad. Ese conflicto no debería haber tenido nunca a la gendarmería ahí. El problema de la muerte de Santiago, con la muerte de Santiago, como Rafael Nahuel, como otras muertes, tiene que ver con llevar a las fuerzas de seguridad a un problema que debe ser resuelto con el diálogo, la negociación. Mascardi, el ejemplo de Mascardi. El reclamo era una mesa de diálogo, exacto. Mascardi, nosotros compramos una mesa de diálogo y yo obviamente tuvimos que soportar todo lo que tuvimos que soportar por todos lados, ¿no? Inclusive el amigo, ¿no? Todos, ¿no? En contra de eso, pero ¿el objetivo cuál era? Basta de meter a las fuerzas de seguridad en un lugar en donde va a terminar todo mal, como terminó en el desalojo de octubre del año pasado. Si vos metés un elefante en una cristalería, el resultado va a ser ese. Entonces, hay otro problema que es que también tiene que ver con el corrimiento de la agenda hacia la derecha, que es la hipersecuritización de problemas que hay que resolverlos en otras órbitas, no en el Ministerio de Seguridad. Claro. Digamos, pero vuelvo a la hipótesis o a lo planteado, ¿no? Al principio, digamos, y cómo quizá un gobierno que venía a hacer la contracara del macrismo, digamos, y a plantear una alternativa o por lo menos un corrimiento, jugó, entiendo yo, digamos, una espectacularización de la cuestión de seguridad. Hablábamos antes del Ministro de Seguridad de la provincia, que digamos, es esa su característica, y digamos, una mirada un poco más general, humanística, tratando de correr el debate hacia lugares más profundos, que te representa, digamos, te pongo en ese lugar, Sabina, y te costó, ¿no? Digamos, porque sufriste muchos ataques desde el universo mediático, desde el sistema político, digamos, y pareciera en algún punto, te lo pregunto, ¿no? Digamos, esto también particular, si sentís que ganó la otra pata o si en definitiva no está la Argentina para dar esos debates que intentaste instalar o esas reformas que intentaste llevar a cabo. Yo creo que lo que pasó, digamos, nosotros llegamos con una propuesta de seguridad que no era mi propuesta, era una propuesta elaborada por el equipo del Frente de Todos, éramos un grupo de personas con diferentes trayectorias, diferentes saberes, que generamos una propuesta que tuvo un aval del presidente y de la vicepresidenta. Por eso llegamos yo llegué ahí con el aval de los dos, no solamente de Alberto Fernández. Pero nuestra coalición es una coalición, como se ha visto en estos 4 años, tiene diferencias. Y esas diferencias no tienen espacios donde se puedan saldar. Mesas políticas. Sí, no se saldan al interior de ningún debate. Entonces aparecen los fenómenos que hemos visto, porque Bernie confrontaba conmigo, pero también confrontó con Aníbal Fernández. Y bueno, yo creo que es una figura que representa un problema de época, Bernie, ¿no? Porque además Bernie tiene bastante parecido con Bullrich en un punto, hay que decirlo. Tienen semejanzas, pero yo creo que más allá de las personas, hay algo de la impotencia en el tema, de la impotencia que genera estas figuras, que hacen que de alguna manera con narrativas, con espectacularizaciones, con performance, intentan digamos, contener un problema que es de difícil solución. Capturar un debate que está derechizado, pero con más derecha. Digamos que en definitiva es el escenario electoral que estamos enfrentando. Con más derecha y sin atender los problemas de fondo. Sí, claro. Te cuento yo cómo la vimos. Espectacularizar la cuestión, ¿no? Claro. Digamos, hacer un show y de alguna manera no permitir que ese debate se lo apropie el contrincante político, pero no dar una solución. Claro, pero perdón, y a la vez no permitir que otras posiciones sí tengan legitimidad, ¿no? Claro. Te quería contar cómo, en respuesta a la pregunta que le hacías a Sabina, vimos esa película desde el otro lado, desde la calle. Sí. Con el tiempo que ha transcurrido desde el 10 de diciembre de 2019, tenemos ya recabados suficientes datos, suficiente información como para poder sacar algunas conclusiones. Y en ese sentido, lo que en Correpi detectamos es que a lo largo de la gestión que se inició el 10 de diciembre de 2019 en materia de seguridad, atravesada, por supuesto, por todas las cuestiones que agregaba Sabina de las condiciones materiales concretas de vida del pueblo trabajador, hubo 3 etapas, pero 3 etapas con fecha y hora. Del 10 de diciembre de 2019, el discurso inaugural de Alberto Fernández diciendo en el Congreso frente a la Asamblea Legislativa
que nos atravesó como un rayo en Correpi, en particularmente a las compañeras y los compañeros familiares. Hay que terminar con la lógica del gatillo fácil y del disparo por la espalda. Dijo eso textualmente por primera vez en la historia un presidente argentino. Nuestros aportes. Y salimos a reivindicarlo y a reconocerlo, y por eso cuando recibimos la invitación de la ministra de Seguridad, hicimos una asamblea, porque en Correpi nadie toma decisiones individuales. Vamos, no vamos, porque en alguna oportunidad nos citó Manzano, nos citó el propio Corach por la causa Bulacio y demás, y dijimos no vamos, como no fui tampoco a verlo a tu pan del sándwich, don Aníbal Fernández, cuando nos citó para la foto con la mamá de Walter Bulacio el día que, 17 años después de la muerte, el asesinato de Walter Bulacio, finalmente se acordó que tenía que exonerarlo para cumplir el fallo de la Corte. Esa primera etapa tuvo una serie de señales auspiciosas. Primera y fundamental, ya lo mencioné, la derogación de los protocolos Bullrich de actuación policial de las fuerzas federales y todo lo que siguió hasta febrero, principio de marzo. Después vino la pandemia, que nos puso en una situación que generó que Correpi sacara 70 reportes diarios, justamente con todas las denuncias que recibíamos de todo el país, de las situaciones de agresión de fuerzas de seguridad a personas en marcos que estaban absolutamente injustificados. Incluso con casos de gatillo fácil, que uno tendría que haber pensado que en 2020 iba a bajar mucho, porque precisamente no había gente en la calle, por lo menos durante los meses de la cuarentena dura, y sin embargo los hubo. No tanto como el año anterior, pero los hubo. En provincia. Sobre todo en las provincias, sí, sobre todo en las provincias. En Ciudad de Buenos Aires hubo alguno, pero bastante menos. Y de fuerzas federales, insisto, hubo una disminución. Y hay una tercera etapa que arranca a partir de la derrota en las legislativas. Y, casualidad, el reemplazo en la cartera de seguridad con el retorno de otro prontuariado en materia de seguridad como es Aníbal Fernández, con quien es muy fácil confrontar, porque si no es por una cosa es por la otra. Entonces, eso es lo que te marca, como te lo marca también lo que hablábamos antes de cómo actúa la policía de la ciudad y cómo se despega infinitesimalmente de los datos que podés ver en otras fuerzas como las federales e incluso la provincial u otras provinciales, es que la clave está en lo que se mencionaba antes, la decisión política y por sobre todas las cosas, la implementación en la práctica de esa conducción política sobre las fuerzas. A eso iba ahora. Clave. Eso es central. Y lo ves. Y además, hacerse responsable por lo que las fuerzas hacen. Cuando empezó el confinamiento, nosotros convocamos al segundo Consejo de Seguridad Federal, el primero había sido en Tucumán presencial, y el segundo fue de urgencia porque empezaban a aparecer casos de gatillo fácil. Mi posición frente a los ministros, ya sea de seguridad o de gobierno, depende de la provincia, es: ustedes son responsables de lo que hace la policía en la calle. No es que es el policía, ¿no? Como pasó con la muerte de Luciano, del asesinato de Luciano, ¿no? Sí. El chiquito de Miramar, Luciano González. No. Lucas González. González. El de Barracas. El de Barracas. Sí. Que yo veía a referentes decir, hay que ir por la cabeza del jefe de la policía, pero el problema no es solo el jefe de la policía. El problema es el ministro de Seguridad y el secretario de Seguridad de la ciudad y el jefe de gobierno que autorizan. Por eso la policía de la ciudad es la policía más violenta. Entonces, hay un problema con la responsabilidad política de quienes asumen la conducción sobre lo que hace el efectivo. Y eso te obliga a cuidar a la gente y protegerla y, por supuesto, sancionarla cuando hay que sancionarla, ¿no? Y los mensajes al interior de la propia fuerza. Porque no es lo mismo Patricia Bullrich sacándose la foto con Chocobar junto a Macri diciendo es el mejor policía del mundo, o con Carla Céspedes, la policía de la ciudad que fusiló a Ariel Santos, el chico que estaba con las dos manos sobre el manubrio de la moto y le tira por la espalda 4 tiros, que dicho sea de paso, la casación revocó la absolución de Céspedes y estamos esperando fecha para el nuevo juicio, así que todavía hay esperanza. Con Carla Céspedes, Patricia Bullrich se sacó la foto para inaugurar un programa que creo que se llamaba Reparar o algo así, donde justamente su propuesta era volver a incorporar y devolverle salarios caídos, grados salteados y demás a miembros de fuerzas de seguridad que hubiesen sido suspendidos por causas de gatillo fácil u otros hechos represivos. Entonces, no es lo mismo eso que, por ejemplo,
reflotar el tantas veces naufragado proyecto de control del uso de arma de fuego de las fuerzas federales, que quedó en esa instancia tuya y nunca más volvió a tener virtualidad. Y yo creo que ahí hay un círculo vicioso, ¿no? Porque aparece también ese eslogan de los policías tienen las manos atadas, ¿no? Entonces hay que darle vía libre a la policía para que terminen haciendo un uso ilegítimo, ilegal de la fuerza, que es lo que propone Bullrich y otros referentes, sobre todo de ese espacio. Ahora, cuanto vos más policías sacás a la calle y lo sacás en condiciones en las que tampoco la policía puede resolver el problema, generas también esas situaciones. Entonces, es todo un círculo vicioso que termina alimentando una posición de uso abusivo o violento de la fuerza. Y yo creo que hay otro plano que yo quería destacar sobre la cuestión de por qué hay una posición que termina siendo legitimada y no la otra, por lo menos yo no sé si eso es tan así. Estamos públicamente. Del debate público sobre la seguridad, que yo creo que acá hay un reclamo que yo hago a los compañeros y las compañeras, no es el caso de María del Carmen, porque bueno, hemos estado trabajando juntos, ni de otros compañeros y compañeras que han sido parte, por ejemplo, del conflicto Mascardi y han prestado apoyo, mesas de diálogo, etcétera, pero a veces desaparecen. Desaparecen en el sentido de que se posicionan para defender posturas que uno asume en la función pública. No aparecen para aparecen, o sea, aparecen cuando hay un muerto, aparecen cuando pero no aparecen cuando vos estás tratando de que eso no ocurra. Me pregunto si también no tiene que ver con ese resquemor de muchas organizaciones y compañeros que de pronto pueden llegar a tener miedo de quedar pegados a una institucionalidad. No, yo creo que suele representar la violencia. Nadie más cuidadosa en eso que Correpi. Acá Sabina lo salvaba, nos hemos comido muchos bifes y mucho troleo en las redes sociales, y no sé por qué se la agarran con mi flequillo, pero es posta. Vieja meada rolinga, anda a la peluquería. Es la cita más habitual. No entiendo muy bien la relación y no tengo cómo responder el argumento. Pero nos hemos comido bastante de eso, por ejemplo, por salir a bancar, aún señalando es insuficiente, falta esto, falta aquello, buen comienzo, etcétera, algunas medidas concretas. Sí, yo creo que hay una cuestión de la práctica política que hay que revisar. En los organismos de derechos humanos, en los organismos progresistas, en los sectores, digamos que... Porque si vos estás en contra de la represión, como obviamente nosotros creemos que la represión es el último mecanismo que tiene el Estado para poder ejercer su autoridad. Hay millones antes, millones. Tiene que ser el último, no el primero. No es te pongo un montón de policías para extorsionarte y entonces o te reprimo y después negocio. No era esa nuestra postura, por supuesto nos comimos todos los bifes, ¿no? Desde los cortes en el ferrocarril Roca en Constitución, trabajadores tercerizados que hace décadas que tienen el mismo problema y no lo podemos resolver. Hoy justamente tomas de tierras. Se está cumpliendo en estos días el aniversario del asesinato los 13 años del asesinato de Mariano Ferreira. Se cumplió el 20 de octubre. Exactamente, 2010. Entonces me parece que hay algo de la práctica política que no se expone cuando hay que defender para dónde ir, porque vos sos Estado, en algún momento tenés que hacer uso de la fuerza. Claro. Ahora, si vos estás viendo que todo eso se está evitando, porque eso estaba claro que se evitaba, ¿no? Cuando había cortes en el Puente Porredón, no es que éramos negligentes, era que estábamos trabajando en la negociación y no tenés apoyo. Entonces, cuando te sale cualquiera a decir cualquier cosa, hay mucha desigualdad y creo que esto tiene que ver con la coalición también, porque como la figura que representaba la otra narrativa sobre la seguridad es una persona que forma parte del gabinete del gobierno del gobernador Axel Kicillof, es muy complicado posicionarse en ese sentido, ¿no? Muy complicado. Y sumo yo, cierta actitud, a veces infantil, en esto seguramente Carmen me retará, de algunos sectores, de a la izquierda, incluso de la coalición, ¿no? Digamos, de ni siquiera sentarse a dialogar o a escuchar, ¿no? A darle el beneficio de la duda, digamos, por ponerlo de alguna manera. Es complejo y probablemente sea largo, y lo simplifiqué.
pero Mirá, debe existir algo de eso, ¿no? Mira, Digamos. en otros asuntos yo creo que Sí. está como más clara la cosa, con una visión absolutamente diferente del concepto mismo de Estado, quizá como que puedo tener yo con Sabina. Para nosotras la definición de la represión es una herramienta que cualquier gobierno que administre una sociedad dividida en clases va a tener que utilizar. Lo que pasa es que no la utilizan todos igual, Sí. y eso va a depender de dos factores. Uno que es objetivo, que es la profundización del conflicto; el otro que es absolutamente subjetivo, que es la caracterización del propio gobierno. Por eso no reprimieron igual a Alfonsín, Menem, de la Rúa, Duhalde, ni siquiera a los Kirchner en el primero, segundo, tercer gobierno, bueno, ni hablar de Macri y compañía, y finalmente estas 3 etapas que marcaban lo de Alberto Fernández. Pero a pesar de eso, tenemos la seriedad de admitir, y sobre todo de comprender, que aun cuando ninguna resolución ministerial, ni ninguna ley, ni ningún protocolo de actuación va a terminar con el gatillo fácil, con la tortura en cárceles, con la muerte de personas en lugares de detención, con los femicidios de uniforme, etcétera, sí hay cuestiones que son reivindicaciones parciales, pero significativas para bajar el índice de letalidad, como las que hemos estado mencionando. Desde las organizaciones gremiales hay las que tienen un posicionamiento ideológico marxista o trotskista, saben que sin que tomemos los medios de producción y gobiernen trabajadores y trabajadoras, no hay tutía con derrotar al capitalismo. Ahora, no por eso boicoteas una huelga por aumento de salario, Sí, claro. que es una negociación con el patrón, Claro. o con el Estado cuando Sí, el sí, Estado sí, es sí, el sí. patrón. Bueno, esto es lo mismo. Sí. Esto es lo mismo. No, y yo me refiero no solo a las organizaciones trotskistas o más de izquierda, sino a las propias. Sí, las propias. No, bueno, pero es que esta idea se refleja Pero- en un espacio muy grande del campo popular. Por eso Sí. yo siempre digo que lo que no hemos logrado, en lo que venimos fracasando en estos 30 y pico de años, es en lograr que algunas cosas que son tan evidentes se conviertan en una verdadera demanda social. Y lo comparo a veces con la experiencia concreta que hemos tenido en nuestro mismo país con el tema del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Hace 30 años éramos 4 locas hablando del aborto, y muchísimas organizaciones populares no se involucraban porque eso era cosa de las minas. Y no había ningún tipo de... Bueno, los primeros encuentros de mujeres, si había 50, hacías una fiesta para celebrar. Y ni hablar de las movilizaciones. En determinado momento, a partir de, bueno, toda una serie de fenómenos que no viene al caso analizar, pero que conocemos, la marea verde, etcétera, ni una menos, las nuevas oleadas feministas de estos últimos 5 o 10 años, se convirtió en una demanda social transversal a todas las clases, a todos los posicionamientos sectores ideológicos, políticos. a todos los sectores políticos, y logramos la ley. Sí. Lo que pasa Bueno. es que hay algunos temas, como por ejemplo toda la cuestión de la tercerización del trabajo, que es un fenómeno neoliberal que se instala en los 90 y vuelve a aparecer en el gobierno de Néstor, termina con el asesinato de Mariano Ferreira y luego se resuelve en un periodo corto del gobierno de Cristina y vuelve nuevamente en el último año del gobierno de Cristina, vuelve a aparecer la tercerización laboral, que se incrementa de una manera tremenda durante los Exponencial. 4 años de Macri, y nosotros la heredamos. Pues ese es un problema. Claro, hay un sector empresarial que le conviene. Ahora, el Estado, que es los tercerizados de Roca son trabajadores de empresas que contrata el Estado, no termina de arreglarlo, y eso es una máquina de generar problemas que no termina de ser identificado por sectores del campo popular, o sea, el mismo hoy Unión por la Patria, Frente de Todos, como un problema al que hay que mirar. No podés solamente putear porque está cortado aparato estatal el es tren Roca, que yo he tenido que bajarme del tren Roca porque soy usuaria, he sido usuaria, ahora hace tiempo que no lo tomo, pero soy usuaria del Roca. Pero a ver, como les había comentado antes, ¿no? Digamos, la idea es que por ahí en algún momento encontremos alguna hipótesis que nos pueda ayudar a cerrar alguna idea que les parezca que sea resaltable. Por ejemplo, si yo me pongo a pensar digamos, a partir de lo que charlamos y lo que les escuché, vinculado a esto último, es que, digamos, cuando pensamos, por ejemplo, en cómo se utiliza la fuerza del Estado, cómo utiliza la represión en el Estado, lo hace de forma desigual, lo hace con una mirada clasista, ¿no? Digamos, mientras va y balea a un chico por la espalda porque se robó algo de un supermercado, o lo mete preso sin ninguna condena firme, al mismo tiempo no persigue el crimen organizado vinculado al narco, vinculado a las relaciones entre el narco y la policía. Digamos, ese sería, por ejemplo,
una de las conclusiones que yo sacaría como hipótesis de acá. ¿Se les ocurre alguna que les Yo tengo un parezca? montón. A ver, desarrolle. No, yo lo que creo es que hay que, como yo lo planteé, hay que reorientar el trabajo de las fuerzas de seguridad y dedicar una porción más significativa de la actual a la investigación criminal, articular mejor el trabajo con las fiscalías y los fiscales. Podría ser crear una policía judicial, pero sobre todo tomar, digamos, la responsabilidad de que la investigación y la inteligencia criminal bien entendida lo que hace es reducir la ventaja, digamos, que se obtiene de del robo y venta de celulares, por ejemplo. La otra cuestión es la ley 23737, la ley de estupefacientes. Esa ley es un problema grave. Es una ley vieja que no ayudó a nada, porque hay más mercado, más consumidores y más gente presa por ese tema. Esa ley hay que modificarlo, hay que discutir de una vez la despenalización del consumo, porque hoy se siguen deteniendo chicos, chicas que tienen droga para consumir, y estoy hablando de todas las drogas, no solamente la marihuana obviamente, porque ya no tiene sentido lo que ocurre, pero eso es un dispendio de recursos de la fuerza de seguridad en algo que es un problema de salud pública. Y si vos tenés que meterte con el mercado grande de droga, no tiene nada que ver con el pibe que anda por la calle, la piba que anda por la... Bueno, y hay toda una justificación de la persecución policial y una estadística que está dirigida a eso, y la policía no puede dejar de hacerlo, porque es ilegal. Entonces, no se le puede pedir a la policía que deje de hacer lo que en realidad debe hacer. Entonces, la ley 237 es urgente discutirla, y ahí hay una transversalidad que yo creo que uno puede encontrar. Hay que dar un debate profundo, como se hizo con el aborto, para que la gente entienda que el Estado tiene que invertir en atención y reducción de daños, no en lo que está invirtiendo, que es cárcel y cárcel y cárcel, y chicos que no tienen atención. Hoy, un pibe pobre que es adicto no tiene dónde atenderse. El Cedronar tiene poquísima capacidad. Entonces, hay que ir en ese sentido, y después hay que dejar de pensar la cuestión de seguridad como una cuestión solamente policial. Ya se he dicho miles de veces. Si nuestro país no mejora las condiciones de desigualdad, es muy complicado atender este problema. Muy complicado. Entonces, tenemos que hacernos cargo de que no hay forma de vivir en una sociedad segura si nosotros alimentamos la desigualdad. Y no solo la alimentamos económicamente, la alimentamos también discursiva y narrativamente, que es, como decía María del Carmen, un problema, sobre todo cuando lo hacen los funcionarios o los futuros, espero que no. Miedo. Sí. No, digo, eso es un problema serio. Y última cosa, hay que trabajar sobre un consenso de las estadísticas oficiales objetivas sobre la inseguridad y la seguridad. No puede ser que hable cualquiera de cualquier cosa y por un robo por ahí violento, que obviamente hay que atender, termine eso convirtiéndose en un problema que parece teñir absolutamente todo lo que se ha hecho sobre la cuestión de seguridad, ¿no? Absolutamente de acuerdo con estos últimos 3 puntos que planteaba Sabina, sobre todo el tema de la ley de drogas. De hecho, en ese incremento exponencial de personas detenidas en cárceles federales y provinciales, la enorme mayoría es narcomenudeo. O sea, es la doña del barrio que pasa un par de papelitos para mantener a los nietos porque la hija labura con cama adentro. Eso es una realidad. Ahora, yo creo que el problema policial, por ponerle un título, no es policial y del resto de las fuerzas, no es exclusivamente un problema policial, justamente. Y hay un actor del que casi no hemos hablado, que es el Poder Judicial. Totalmente. Sí. El Poder Judicial que, por ejemplo, tiene una vara para cuando se trata de miembros de la fuerza de seguridad y otra completamente diferente, que es la que propagandizan cuando se trata de la doña que narcomenudea o de su nieto. Hablábamos al principio, vos preguntabas lo de la puerta giratoria. Si tenés gorra, ni puerta hay. Claro. Por la sencilla razón de que el 98% de los policías, gendarmes, prefectos, servicios penitenciarios involucrados en causas que hoy Correpi tiene en trámite con expectativa todavía de condena porque no ha habido juicio, están en libertad. Y te estoy hablando de delitos como el homicidio agravado por ser miembro de una fuerza de seguridad, artículo 80, inciso 9 del Código Penal, que trae aparejado como única pena posible la prisión perpetua. El 2 de noviembre en la Universidad de La Matanza, aprovecho a transmitir la invitación, empieza un juicio oral contra una policía de la provincia, Jacqueline Ítalo,
que fusiló por la espalda a un muchachito allí en Matanza, y está en libertad. Y la Fiscalía, no Correpi también, pero la Fiscalía le está imputando el homicidio calificado. O sea, una persona con expectativa de ir presa perpetua nunca estuvo presa. Fiscal nunca pidió la prisión preventiva y cada vez que nosotros la planteamos nos dijo, eso es una cuestión que decido yo, que soy el fiscal, usted fuera de acá, que es el particular damnificado. Y lo mismo sucede incluso con penas dictadas ya por tribunales orales. O sea, yo he visto condenados a perpetua por tortura seguida de muerte, causa de Diego Gallardo, ocurrido el hecho en 2003 en Lomas de Zamora. El policía Ñopco, oficial inspector, estaba escarcelado porque no lo detuvieron de entrada, los otros 3 se habían tratado de escapar, entonces habían sido sí detenidos, pero este estaba ni siquiera con domiciliaria, estaba escarcelado. El día de la condena a prisión perpetua salió caminando. Y un año después de esa condena, con la causa todavía en casación, me llamó desesperada la mamá del pibe muerto, que había ido a atenderse en el hospital Fiorito, y el que estaba haciendo la seguridad privada para una empresa de vigilancia en el hospital era el condenado por la tortura a su hijo. Nos llamó desesperadas para que la fuéramos a buscar, porque no se animaba a salir al pasillo sola. Cerramos angustiados. Vamos para arriba. Pero bueno, sí, alguna solución se encontrará. Por lo menos acá planteamos algunas de las problemáticas, algunas de las dudas, hipótesis. Si vos querés Sí, algo, no, Sonia. yo creo que hay cosas para hacer. No es un, o sea, hay muchas políticas, muchas acciones para tomar. Hay que salir de la inercia, hay que ser más creativos. Yo creo que el cuidado de las fuerzas en el buen sentido como trabajadores, como no tienen derecho a sindicalización, hay que ejercer un cuidado ahí, es parte de la conducción y hay que tomarlo eso en cuenta. Yo creo que eso es un antídoto para avanzar para reducir la letalidad. Creo que hay que instalar consejos de bienestar, que son organismos que existen en algunas provincias y son espacios donde hay una vocería de parte de las fuerzas de seguridad por afuera de la cadena de mando en temas de bienestar. Yo creo que es un instrumento que nosotros dejamos aprobado en el Ministerio de Seguridad, pero no se siguió implementando. Creo que hoy el tema de robos celulares, la ENACOM tiene algo para hacer ahí, que es el organismo regulador, tiene que hacer algo con las compañías de telefonía móvil para poder controlar como se hizo con las autopartes. O sea, hay mucho para hacer, hay que salir de la receta fácil y de los eslogans, porque con los eslogans la gente también se siente desprotegida y que digamos, no hay finalmente apuestas que le mejoren la calidad de vida, ¿no? Y hay medidas concretas. Hablábamos antes de la prohibición del uso del arma reglamentaria fuera de servicio. La señora, siendo ministra de Seguridad, me mostró, Filmina se dice ahora, diapositivas, sí. Claro, donde mostraba un gráfico. En la pandemia, ¿no? Sí. Mostraba un gráfico. Sí. Dato oficial del Ministerio de Seguridad, 66% de los casos de personas civiles muertas por armas de fuego reglamentarias fuera de servicio. Sí, no, ahí hay... Policía de ciudad, te paso el dato, 85%. Sí, no, ahí nos... Medida concreta, con una resolución ministerial bajás a la mitad, o quizás cerca de la mitad, el gatillo fácil en las calles. Bien. Segunda, se cumplieron 20 años de la sentencia del caso Bulacio de la Corte Interamericana. Detenciones arbitrarias, averiguación de antecedentes, detenciones preventivas en materia de contravención, racias. La mitad de las personas que mueren en comisaría, no en cárceles, en comisaría, estaban presas sin haber cometido un delito, sin que nadie las acuse de un delito. Dayana Abregú en La Prida, Alejandro González en San Clemente del Tuyú, Florencia Magalí Morales en San Luis. Perdón, que es una muestra que la puerta giratoria... Es al inverso, es para adentro. En realidad no es así. Gira en un solo sentido. Gente que estaba presa sin estar acusada de cometer un delito y murió presa. Cumpla el gobierno que sea con la resolución, con la sentencia de la Corte Interamericana del 18 de septiembre de 2003, eliminando todo el sistema de detenciones arbitrarias, bajan a la mitad las muertes en comisarías. Bien. Me quedo con esto de la creatividad, ¿sí? Sí. Y volviendo también a lo inicial de
no caer necesariamente en esos lugares, ¿no? En esa disputa por un votito, tratando de colgarse de discursos que no son los de este lado, ¿no? Siempre pensando de este lado, porque, digamos, tratar de pensar para el otro lado es más difícil, porque quizá, bueno, sea difícil dialogar con algunos espacios políticos. Esto lo digo yo, obviamente. Y sobre creatividad, bueno, nada, ahora les hablo a ellos que nos están viendo, y si se quedaron acá y les interesó, justamente, si se quedaron hasta acá escuchando porque les interesó, los invitamos ahí, que sean creativos, nos cuenten un poco sus ideas, lo que piensen, sus comentarios, nada, todo aporte, ¿sí? La idea es que sea un espacio lo más abierto posible, y que se suscriban, bueno, todo lo que ya saben. Y les agradecemos a Sabina y a María del Carmen por estar acá, por brindarnos estos minutos. No, muchas gracias a Gracias ustedes. a ustedes. Muchas gracias. Placer.